La charla que preparé el día de hoy es Sensado Inteligente para la medición del movimiento humano. Voy a hablar en general de un poquito de mí, eh, un poquito de lo que es el movimiento humano, los proyectos de investigación en los que estamos trabajando y algunos retos. Siéntanse en la libertad de si tienen alguna pregunta o comentario. No sé cómo es la dinámica, pero si alguno de ustedes quiere hacerlo, puede escribirlo o interrumpirme con todo gusto. Algunos que estamos trabajando en áreas multidisciplinarias, lo que hacemos a veces es juntar nuestros papers y meterlos en una nube de palabras año con año para saber hacia dónde está yendo nuestra investigación. Y la mía en particular se centra en el análisis de datos, en el reconocimiento de actividades, trabajo con personas, aceleraciones, clasificación, marcha humana, sensores, características, y esto es donde me muevo. Aunque normalmente cuando me piden mis áreas, hablo en particular de Wearable Technology y Human Motion Analysis. Como ya lo explicaron, soy egresado de INAOE, maestría y doctorado, y estas son las estancias de investigación que realicé, entonces me lo salto rápidamente. Vamos a entrar en materia. A mí me gusta toda la investigación que tiene que ver con medir el movimiento humano y no solamente cuantificarlo, sino también hacer algo más con ese dato que se puede capturar. De acuerdo a los sistemas que tenemos hoy en día para eh, captura de movimiento, los famosos mocaps, bueno, nos recuperan el esqueleto de una persona, aquí como lo tenemos en esta imagen. Esta es una persona que está realizando quizá algunos ejercicios de estiramiento. Entonces se reconstruye un esqueleto con varias de las articulaciones unidas por segmentos y eso es lo que la computadora ve, este esqueleto en una representación tridimensional y lo interesante es qué se puede hacer con esta información. El movimiento humano entonces tiene su origen en dos vocablos de latín, movere, que es sinónimo de mudar de un lado a otro, y el sufijo miento, que es equivalente a acción y efecto. El movimiento humano es el cambio de posición entonces del cuerpo humano, parte de él, con respecto al tiempo y a su punto de referencia espacial. En algunos proyectos hay interés en seguir todo el cuerpo humano. En algunos otros, quizás solo una extremidad. Piensen eh, en un trabajo en el cual se quiere rehabilitar una extremidad superior después de un evento de stroke y pues no quiere seguir todo el cuerpo, solamente esa extremidad que está en cuestión, ¿no? Entonces puede ser una parte de él solamente. En medición del movimiento humano he trabajado en el seguimiento, tal cual lo hacen los sistemas, los gold estándar en el área. He trabajado en medición de la marcha humana, con gente del Instituto Nacional de Rehabilitación y una vez que tenemos esos datos, bueno, lo podemos usar para clasificar el movimiento, por ejemplo, reconocer actividades, identificar algunas patologías, por ejemplo, marcha patológica y distinción de las fases del sueño, es otra de las áreas interesantes. Eh, para que entiendan un poco, yo creo que la mayoría de ustedes sabe de qué estoy hablando, pero por si alguien no sabe el alcance de medir movimiento humano o de las áreas, les voy a pasar un video sobre la reconstrucción del movimiento a partir del seguimiento. Este sistema que están viendo acá, que está acá arriba, que consta de muchas cámaras, lo que te permite es hacer el seguimiento de ciertos marcadores reflectivos, que son estas bolitas precisamente que ven aquí en la cara o que ven en algunas partes del cuerpo y pues hace el seguimiento. ¿Para qué lo utilizan en particular en esta área? Pues para hacer reconstrucción y generar un video musical. Se pueden crear avatars, creo que ellos crean un tipo de primates. Entonces, en cuestión de entretenimiento, estos mocaps pues son muy utilizados. Vean cómo es que se puede reconstruir incluso la cara. Esto es como que el alcance final en el área de entretenimiento, son sistemas de seguimiento. También se pueden utilizar para seguirlo en otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, en atletas de alto rendimiento.
Otra vez es el gold estándar en el área, es un sistema Vicon, que son muy caros. Si se dan cuenta, al igual que en el video anterior, tiene que ser un escenario muy controlado, un número de cámaras importantes. Aquí eran alrededor de 8, en el anterior eran más de 16, sin ningún problema. Son muy caras. Los que estuvieron en INAO recordarán que el sistema Vicon que se tiene en el laboratorio de robótica, por lo regular, creo que tiene 6 cámaras, aunque siempre andaba fallando una o dos, entonces por lo regular trabajábamos con menos. Pero comparado con quien tiene posibilidad de tener más cámaras, pues se puede realizar este tipo de seguimiento para cuestiones de prevención de lesiones o para evaluar el performance de los atletas. También aquí estamos viendo cómo es que colocan los marcadores reflectivos y sin duda se puede utilizar para aplicaciones clínicas también. En este caso, en ciencias clínicas, por un tanto relacionado con la biomecánica de la marcha y la postura, estos marcadores siguiendo deben de ir generalmente sobre la piel para poder realizar una precisión más estricta. Se tiene que calibrar muy bien el escenario y también algo en particular que pueden ver es que hay un montón de gente ahí al pendiente del sistema. Entonces, estos sistemas, para resumir, son caros. Eh, sí te dan información que es muy precisa, mucha que es redundante, necesita una configuración específica dentro de un laboratorio y mucha gente debe estar involucrada, ¿no? Entonces, esto es mocap con un sistema de video que es el gold estándar. Como alternativa, lo que se ha desarrollado es utilizar tecnología vestible para hacer este tipo de seguimiento de movimiento, quizá no tan preciso, no tan redundante, pero que sí pueda ser útil para algunas aplicaciones en particular. Y esto se hace con sensores inerciales. Aquí pongo una pequeña línea del tiempo eh, en el cual hubo un parteaguas cuando se le incorporaron acelerómetros a algunos juegos. Mucha de la tecnología, ustedes lo saben, va avanzando respecto a videojuegos o respecto a guerra, tristemente, pero de los acelerómetros hicieron más intuitivo la jugabilidad. Sa- mis contemporáneos se acordarán que en las primeras consolas lo natural era que cuando queríamos que brincara, pues alzábamos el control, ¿no? Pero teníamos que realmente presionar la B, no era el movimiento tan natural. A partir del Wii Remote, que es este que tenemos aquí del 2006, ya respondía a estos movimientos naturales. Si querías brincar, pues podía realizarse este gesto. Eso te lo permiten los acelerómetros. Este ADXL 330 es el más importante de esta década. Después se incorporaron a los teléfonos. Ya hoy en día todos los smartphones de última generación tienen sensores inerciales aquí adentro, los smartwatches y algunos otros dispositivos vestibles. Entonces, en cuestión de sensores inerciales, sabemos que ya los andamos trayendo. Hay otras unidades que son especializadas. Estos, pues, tienen acelerómetros de bajo costo, pero hay otros que son más precisos. Les decía, aparte del acelerómetro, tenemos giroscopios. Este te mide la aceleración lineal en un eje, te mide cómo es que cambia respecto a cada eje. El giroscopio te mide más bien el giro o la tasa de giro en radianes sobre segundo o grados sobre segundo, esto es metros sobre segundo al cuadrado o gravitaciones, y un magnetómetro, no es un sensor inercial, es un sensor magnético más bien, pero comparados no solamente podemos tener las lecturas crudas de cada sensor, sino podemos tener mediciones combinadas como la orientación. ¿Por qué es importante esta orientación? Porque es la orientación local del cuerpo de este objeto, que es el IMU. Entonces, como tú lo vayas rotando, te va a dar una lectura de cuánto lo vas girando. ¿Por qué es importante? Porque si lo eh, colocas sobre un segmento anatómico en particular, bueno, pues se podría hacer la suposición de cómo se mueve este segmento, se mueve también el sensor y viceversa. Ok, ¿cómo se hace esta estimación de orientación local? Bueno, hay filtros de Kalman en el cual esta señal del giroscopio que va a tener un drift cuando se integra esta señal, porque recuerden que es
grados sobre segundos, al integrar la señal, se va a ir acumulando un error. Entonces, para tratar de compensarlo, se utiliza un vector de observación, el acelerómetro y el magnetómetro, que estos combinados tienen una lectura interesante porque el acelerómetro tiene un componente que siempre va a estar atado a la gravedad de la Tierra. Entonces tenemos un eje. El magnetómetro va a estar en función del polo norte, entonces tenemos ya dos ejes y con una ortonormal, pues tenemos ya los tres ejes, que sirve muy bien para movimientos muy lentos. El giroscopio funciona muy bien para movimientos bruscos, entonces se puede ir compensando con algún tipo de filtro. También tenemos un filtro complementario, pero es el mismo principio para poder estimar la orientación. La mayoría de estos sensores inerciales ya tienen estos algoritmos aquí adentro, entonces pues ya nos da esta salida. Esto nos va a servir, les decía, para poder colocarlos en diferentes referencias anatómicas y poder hacer el seguimiento. Ahora lo que faltaría es meter estas lecturas locales a un modelo cinemático para poder atar esas lecturas entre ellas. Esto que estoy mostrando es de los sensores de LP Research. El gold estándar en el área de sensado inercial es el sistema de mocap XSense, que es casi igual de caro que el Vicon, entonces tampoco es una alternativa para lo que se quiere. Es un video totalmente de promoción para que compren sus productos. No funciona así de preciso, pero pues es la idea, ¿no? A ver, denme un segundo. Ok, entonces te reconstruye un avatar en tres dimensiones. Pues la ventaja de este tipo de sensores, les decía, es que tú puedes ir fuera de laboratorio para reconocimiento de actividades en entornos naturalistas. Tiene otros problemas, por ejemplo, que son dependientes de la batería que tengas. No son, bueno, son robustos a problemas de iluminación o de oclusión. Tiene otros problemas. El magnetómetro, por lo regular, se vuelve loco porque es muy susceptible a interferencias electromagnéticas. Entonces, ventajas y desventajas los tienen ambos, ¿no? Bueno, pero ese es el que cuesta como 2 millones. Y un tercer enfoque, aparte de estos mocaps que se capturan con sistemas muy especializados y lo de sensores inerciales, hoy en día y hacia donde estamos yendo es realizar el seguimiento en imágenes 2D. Y esta parte es en la que estoy trabajando últimamente. A partir de una imagen, como esta que tenemos acá, vean lo precisa que es esta red que se llama OpenPose para poder realizar el seguimiento no solamente de una persona, sino de múltiples personas. Les decía, quizá para cuestiones de rehabilitación no sea tan bueno, ahí sí necesitaríamos otro sistema, pero por ejemplo para clasificar actividades, creo que es más que suficiente. Esto para detectar múltiples personas en una imagen 2D, eso es importante, es 2D. También se puede hacer el seguimiento de muchos puntos de la cara, por ejemplo, la boca, los ojos. Ahorita les voy a decir por qué es importante este nivel de precisión. E incluso para seguir cada articulación de la mano, los falanges, el carpos, metacarpos, falanges proximales, medios y distales. Vean la gran cantidad de información que te recupera. Esto sería muy útil para aplicaciones de gestos, por ejemplo, y para reconocimiento de rasgos de comportamiento. Entonces tenemos estos tres enfoques. Y a continuación voy a hablarles de los proyectos de investigación que tienen que ver con movimiento, ya sea medirlo o hacer algo más con esos datos, y que tienen que ver justo con sensores inerciales, con estos sistemas vestibles o con esta última parte que les acabo de presentar. No hay mucho con Vicon porque pues aquí no tenemos un Vicon, entonces casi todo es de los últimos dos enfoques. El seguimiento del movimiento humano, esta fue mi tesis doctoral. Lo que se hizo fue desarrollar un sistema capaz de seguir el movimiento humano usando sensores inerciales inalámbricos, wearable technology, a final de cuentas, colocados en las extremidades de una persona a partir de un modelo cinemático. Entonces, lo que hicimos fue realizar una validación concurrente respecto al Vicon. Este es el laboratorio de robótica de INAOE. Estas son las cámaras Vicon.
Entonces le colocamos a este sujeto de prueba todos estos marcadores reflectivos que les había comentado y en una extremidad los sensores inerciales. Entonces lo pusimos a realizar los movimientos en todos los grados de libertad de extremidad superior, también de inferior, y vimos qué tal nos iba respecto a Bicon. Este es un video de cómo es que se hizo, también para que puedan ver esta parte de los marcadores reflectivos. Uh, Está todavía muy fresco. Vean estos puntitos. Tienen que ir en lugares muy particulares. Recuerdo estos de la mano. Eh, Bicon en general le cuesta mucho poder reconocer a detalle los falanges. Eso es uno de sus gaps. ¿Qué más? Para cara también tienes que ponerte un montón de bolitas, ¿no? Pero bueno, estos con sensores inerciales queremos ver qué tal nos iban a reconocer, perdón, en reconstruir los movimientos del hombro y del codo. Entonces, vean que aquí cómo se están moviendo en 3D los sensores inerciales respecto al punto de referencia que está aquí atrás. Y pues aquí se está haciendo el seguimiento con el Vicon. ¿Cómo nos fue? Bueno, aquí muestro los errores que teníamos y una medida de correlación. En general, en los primeros, en los primeros elementos de este modelo cinemático, en general no nos iba tan mal. Mientras iba avanzando, la tendencia aumentaba, aunque aquí no es tan claro eso que les acabo de decir, pero bueno, en general en el primer link de este modelo cinemático no está tan mal. Y les decía, quizá para algunas aplicaciones pudiera ser suficiente, para algunas no. Aquí en las gráficas de la izquierda, el método propuesto está en azul, el sistema de referencia Vicon es el gris, entonces se parece bastante en este movimiento de flexión-extensión, abducción-aducción baja un poco, no se alcanza el máximo, es lo que podemos apreciar. Y pues en este de rotación interna y externa los grados son menores, pero pues también hay bastante correlación. ¿Esto para qué se utiliza? Bueno, eso es seguir. Lo utilizábamos también para reconocer actividades, por ejemplo, de la vida diaria. Este es otro video ilustrativo. Queríamos reconocer acciones en entornos naturalistas. Por ejemplo, el de este mismo sujeto, de hecho, parece que es mi modelo porque aparecen en todos los videos. Le colocamos los sensores en en extremidad inferior, en extremidad superior, el de la espalda, y utilizamos dos cámaras, un Google Glass, aquí lo tiene, no se alcanza a distinguir muy bien, y aquí una cámara, una GoPro en el pecho para poder tener dos vistas de qué es lo que estaba haciendo. Entonces lo que hicimos es, le colocamos los sensores en la mañana y le dijimos, haz tu rutina como normalmente la haces. Y nosotros vamos a etiquetar estas actividades de acuerdo a lo que veamos en la cámara y vamos a ver qué tan bien nos va utilizando estas señales que tenemos a partir de estos modelos que acabamos les acabo de explicar. Por ejemplo, si estaba cepillando los dientes. Y esas fueron las acciones que nosotros encontramos comunes en todos los sujetos de prueba que participaron. Por ejemplo, todos hacían su desayuno, cooking, hacían algo de limpieza, comían, se peinaban en general, este, se arreglaban, se cepillaban los dientes, bajaban y subían escaleras, se sentaban, se paraban y caminaban. Y, y entonces, pues utilizamos tres algoritmos muy básicos, Naive, KNN y Adabus para clasificar esas actividades. Se esperaba que hubiera traslape en algunas de ellas, por ejemplo, las de desplazamiento. Ahora vamos a ver justo las matrices de confusión, pero había otras donde pues, lo diferenciaba bastante bien, a pesar de que la duración fuera bastante variada. Por ejemplo, cocinar te lleva más tiempo que sentarte. Vean, así es como nos fue. Aquí hay dos que se confunden y es bastante claro, con este algoritmo de inferencia. El de
cepillarse los dientes y peinarse, hay bastante traslape. Y en otras, subir y bajar escaleras tiene todo el sentido. Y eso es lo que les decía, también se esperaba que aquellas actividades de deambulación se confundieran, al menos entre ellas, o con caminar, bajar y subir escaleras, se confunden acá, igual aquí. Es lo que se observó. Pero vamos, no estaba nada mal. En análisis de la marcha, bueno, vamos a regresar un poquito en el tiempo porque esta fue mi tesis de maestría antes de que estos sensores inerciales fuesen tan comerciales y tan alcance de la mano. Antes habría que comprar esos módulos por separado. Recuerdo este acelerómetro que tenemos aquí. Trato de acordarme de la marca, creo que era Freescale, y lo que queríamos hacer es calcular o estimar patrones de la marcha humana y otra vez ver qué tal nos va contra el gold estándar en el área, que es este tapete que se llama Gate Right. En ese tiempo nos comentaban los colegas del INR que había nada más 2 o 3 en todo el país, 2 en sector público y uno en el sector privado. Entonces, para poder hacer un estudio longitudinal de marcha de las personas, tenían que esperar muchísimo tiempo, a veces hasta un año, para poder hacer análisis personalizados. Entonces, queríamos proponer un sistema alternativo que pudiera darte estos parámetros, igual no muy precisos, pero que sí pudieran capturarse fuera de laboratorio. De seguramente también tengo un video. Ok, aquí está la persona utilizando un acelerómetro en cada tobillo. Bien, entonces con estas lecturas nosotros estimábamos algunos parámetros interesantes. Aquí estoy yo, lleno de energía y lleno de vida. Estos son el acelerómetro del pie izquierdo, del pie derecho. Estas son las señales de aceleración en el eje X y en el eje Z. Aquí lo interesante era poder encontrar unos patrones específicos que son los eventos de la marcha, el toe off, que es cuando la persona despega el dedo de la superficie para poder iniciar la etapa de oscilación, que se llama, o swing phase. Y el otro evento importante es este heel strike, que es cuando choca el talón e inicia un pie la fase de estancia o de contacto con la superficie. Entonces estos se podían encontrar con estos parámetros en específico, uno en el eje X, otro en el eje Z. Y si combinábamos las dos lecturas y la detección de estos patrones en específico, se podían calcular algunos parámetros adicionales, por ejemplo, la fase de soporte simple cuando solamente hay uno de los pies en contacto o cuando los dos están en contacto con la superficie, se llama double support. Y pues el tiempo es más pequeño. Y ya cuando calculamos estos parámetros, número de zancadas, números de pasos, eh, sobra decir que pues éramos muchísimo mejores que los podómetros que te estiman el número de pasos bastante mal, por ahí del 50-60% de precisión. Nosotros como era una prueba muy controlada, pues era de esperarse que pudiéramos encontrar todos. Entonces ahí fue perfecto. La cadencia, pasos por minuto, tiempo de ambulación, tiempo del ciclo de la marcha, tiempo de paso, tiempo de fase de la estancia, fase de oscilación, esto para cada uno de los pies, y soporte simple, que es combinado, y soporte doble. Parecen números muy grandes, pero cuando lo vemos desde el punto de vista de porcentaje, lo más de error que tuvimos fue un 10% en soporte doble, que en tiempo es muy poco, pero a los especialistas les pareció muy buena alternativa y pues nos fue muy bien en general en ese trabajo. Sigo trabajando también, aparte del seguimiento del movimiento, también en marcha humana de alguna forma. De este trabajo, algunos colegas en España que les interesó poder realizar una evaluación concurrente, nos dijeron, ok, les va muy bien con estos sensores, ¿qué tal si nosotros calculamos también o estimamos estos parámetros, pero con un Kinect, con un sistema de visión? Entonces realizamos o preparamos una validación doble respecto a este mismo gate rate, a ver a cuál iba mejor, ¿no?
No traje los resultados, pero en resumen nos fue bastante bien a ambos, nos fue un poco mejor a nosotros, pero es porque son métodos que ya teníamos más depurados, ellos apenas se metían a esta área de estimación de parámetros de la marcha y lo aplicamos tanto con sujetos jóvenes como a adultos mayores. Eso es importante porque para cada grupo nuestros modelos eran adaptativos. Teníamos por ahí un modelo bayesiano que se podía ajustar a diferentes datos. En cuestión de extremidad superior en particular, tenemos un trabajo de medición de variabilidad intra e intersujeto de un conjunto de movimientos de rehabilitación de extremidad superior respecto a los realizados por terapeutas usando sensores inerciales. Aquí la persona con la que trabajamos tenía la preocupación de que cuando un terapeuta le deja a un paciente que realice determinados movimientos de un test clínico, piensen en Fugl-Meyer, por ejemplo, eh, cómo lo realizan por imitación, quería saber cuál era el consenso entre diferentes terapeutas al pedirle realizar esos movimientos. Entonces, aquí había un doble interés, ver el nivel de variabilidad entre esos movimientos pedidos por diferentes terapeutas como de los sujetos de prueba. Entonces, para esto realizamos un análisis basado en sensores inerciales y cuando preparamos algunos resultados vimos algunas situaciones interesantes, por ejemplo, en cuestión de aceleración. Aquí estoy seguro que eh, son datos del sensor que se colocó en el brazo superior, que es este de acá, en el húmero, y el otro, que es el forearm, que es en estos segmentos que combinan dos huesos, ¿no? El radio y el cúbito. Y entonces nos dimos cuenta que incluso había diferencia entre cómo lo realizaban los terapeutas. Creo que esto fue lo más interesante, más allá de cómo lo realizaban el resto de sujetos. ¿No? Vean esta diferencia. Entonces, pues sí, encontramos bastante discrepancia. En algunos no, pues por ejemplo, pronación, supinación, pues no había mucha diferencia, pero había otros donde sí, ¿no? Por ejemplo, este que era tocarse la nuca. Realizamos también, este fue lo que empezamos sobre detección de emociones a partir del movimiento humano. Este es interesante porque queríamos medir si algunos patrones relacionados con estados emocionales o con algunas emociones en particular se podían reflejar a partir de las señales de aceleración, es decir, patrones en el movimiento, o de electromiografía. Aquí colocamos dos bandas. A lo mejor estos sujetos para la gente ex INAOE les parecerán familiares, Víctor Lobato y Viviana. Espero sí haber dicho bien su nombre y no estárselo cambiando. Este, ahí el experimento que preparamos fue una tarea colaborativa en la cual tenían que cumplir un mismo objetivo, pero el chico de verde era parte del equipo de investigación y tenía que fallar la prueba a propósito. Entonces ella en algún momento queríamos ver cuál era su reacción y se podría capturar a partir de estos sensores. Entonces, nunca me acuerdo cuál es el minuto exacto, quizá algún día debería de recortar el video hacia dónde está esa parte donde ella siente el nerviosismo, porque era una prueba contrarreloj y se empieza a reír, notamos que es parte de su nerviosismo y le termina diciendo prácticamente quítate que yo lo termino. Estaba muy limitado este experimento, pero de alguna forma era una prueba de concepto sobre la medición de estas reacciones a partir del movimiento humano. También hemos trabajado en la detección de obstáculos con dispositivos vestibles. El objetivo es investigar la fiabilidad de un dispositivo para la detección de superficies y obstáculos para ayudar en la deambulación de personas con debilidad visual o ceguera. Esto también vean, las instalaciones de INAOE, en el cual con estos chicos se empezó a trabajar sobre el poder detectar obstáculos, porque el sensor vestible lo tenían aquí
abajo de la rodilla izquierda, que era la propuesta, pero ellos tenían un montón de falsos positivos cuando trataban de detectar. Entonces fue que lo que les sugerimos es, ok, vamos a hacer un one step back prácticamente, vamos a ver qué es lo que tienen estas señales. Y se dieron cuenta que esos falsos positivos se debían a que no caracterizaban efectivamente los ciclos de la marcha y pues les detectaba la otra pierna como si fuera un obstáculo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante era poder reconocer el ciclo para poder decir en este momento no le creas a un obstáculo porque es tu otra pierna, ¿no? Interacción humano-mascota, este me interesa porque de alguna forma tiene que ver con parte del trabajo de Humberto. Este lo realizamos en Italia, cuyo objetivo era investigar patrones de movimiento de una mascota en actividades diarias respecto a la interacción con un extraño realizando la misma actividad. El objetivo final es detectar patrones de agresividad en perros. Ok, ahí va la historia. En algunas ciudades esto de las mascotas es asunto serio, no es tan importante como si fueran, es como si fueran de la familia prácticamente. Entonces tienen muy bien regulado toda la interacción que se realiza con ellos, incluso tienen el ADN y si en algún momento encuentran algún desecho de un perro, le hacen una muestra de ADN y te llega a tu casa la multa, ¿no? Y en cuestión de los perros que presentan problemas de agresividad, los mandan a rehabilitación, a unos centros, y antes de reincorporarlos a la sociedad les hacen un montón de pruebas, ¿no? Pruebas químicas, etcétera, y querían ver si podían detectarse patrones de agresividad a partir del movimiento, patrones de movimiento para que no tuvieran que insertar ese perro y después que mordiera a alguien y luego tuvieran que regresar a este centro. Entonces la idea es poder medir la agresividad y lo que planteamos en este experimento fue tres actividades, que es una interacción natural, llegar a tratar de acariciar al perro, otro era tratar de alimentarlo y otro era tratar de ponerle una correa con varias razas. Creo que fueron más de 10 perros en ese entonces cuando lo hicimos. Y evaluar el comportamiento con su dueño y ver cómo es que cambia con un extraño, porque cuando se reinserta, pues sería con un extraño básicamente, ¿no? Entonces, tenemos el mismo perro. Aquí es un perro de raza pequeña. Cabe señalar que para la mayoría de perros, ver una correa como esta es sinónimo de salir a pasear y lo que observamos allá es que todos se volvían locos cuando se trataba de la cuerda, porque es salir a divertirse, a jugar prácticamente. Pero razas pequeñas en particular notamos que pues no se dejaban por un extraño el poder acercarse siquiera, ¿no? Ya olvídense de la interacción natural de tratar de tocarlos. También esto fue interesante para los colegas de Trento, porque también decían, esto tiene implicaciones también de saber qué razas son las fáciles de robar, ¿no? Tan fácil como te acercas, la correa o esto de alimentarlo, que también fue otro de las pruebas, te lo llevas, te lo robas y bien fácil, ¿no? Como saber cuál es su debilidad. Eh, Otro de los proyectos que estamos trabajando es el reconocimiento de emociones a partir de la marcha humana. Creo que voy saltando muy feo entre los proyectos, pero pues la idea es darles un pequeño contexto de todo. En particular, el objetivo es estudiar las emociones humanas y su relación con la marcha de sujetos jóvenes a partir del seguimiento de las articulaciones. Esto está en proceso, es una tesis de maestría, es decir, el escenario final es este. Imagínense que tenemos cámaras colocados en campos estudiantiles, no sabemos quiénes son, pero podríamos pensar que lo único que sabemos de ellos es respecto a los trayectos en los cuales caminan por diferentes pasillos o patios, ¿no? Y la hipótesis es posible detectar algunos estados en particulares como estrés, como ansiedad, como depresión, a partir solamente de los datos de marcha que se tienen, no se tiene nada más que eso. Entonces, la investigación que les presento en este diapositiva va encaminado hacia eso. Solamente tenemos cómo caminan, queremos saber si a partir de esos datos podemos detectar ciertos patrones. Eh,
Aquí tenemos algunas de las pruebas que hizo esta estudiante. También lo quería asociar a ciertas emociones, las quería provocar. Creo que aquí lo quería hacer con tres tipos de estímulos de video, poniéndoles un video que los hiciera enojar mucho, señales auditivas y memoria biográfica. Entonces aquí queríamos saber cuál de ellas puede servir más para relacionar esta marcha con el estado emocional. Otro de los trabajos, siguiendo saltando sobre ellos, es la traducción del lenguaje de señas a texto. Este está súper padre. Y yo creo que varios de ustedes son todavía más expertos en cuestión de procesamiento del lenguaje natural, que es hacia donde queremos llegar, pero todo parte desde el movimiento humano. El objetivo es desarrollar un modelo basado en mecanismos de atención capaz de traducir frases y palabras del lenguaje de señas mexicano a texto en español escrito a través de videos de señas. Partimos de que queremos realizar el seguimiento de varios puntos. En cuestión de gestos, importa mucho seguir los gestos de la cara, pero también seguir muy bien los dedos de las manos. Y se acuerdan que OpenPose nos daba estos datos con bastante claridad. Entonces, la idea es poder clasificar las glosas. No hay una traducción uno a uno entre palabras en un lenguaje natural y la lengua de señas. Entonces, lo que se trata de hacer es separarlo por glosas y buscar su relación respecto a una palabra. Entonces, todo esto se hace en la primera fase, en el cual, pues, una puede ser accidente, ambulancia, difícil, vos, yo. Y el siguiente paso es darles un sentido a estas palabras y crear una oración con una sintaxis. Por ejemplo, esto lo que quiere decir en general es sufrir un accidente automovilístico, ¿no? Entonces esto lo hacemos con otra red, pero vean, pasamos del seguimiento del movimiento a otra representación. Y el último proyecto de otro de mis estudiantes es desarrollar un modelo que determine el grado de somnolencia en un escenario de conducción simulado a partir de rasgos de comportamiento y fisiológicos. Tenemos otra vez el componente de seguimiento. Aquí lo interesante, pues sabemos que pues muchos de los accidentes automovilísticos vienen de que las personas manejan cansadas. Ha habido muchas campañas al respecto en todos los países de no manejar alcoholizados, no manejar cansados, porque pues claramente se puede. Muchas de las compañías de automóviles pues tienen mucho interés en incorporar algún tipo de asistente. La mayoría está basado en rasgos vehiculares. Nosotros queremos hacerlo a partir de comportamiento y rasgos fisiológicos como cuáles, como parpadeos, como bostezos, como seguimiento de la cabeza, como la medición de la temperatura, el heart rate y respiración, etcétera. Entonces, todo esto también pasa a través de OpenPose para hacer el seguimiento, aquí en particular de estos puntos. Aquí lo que se quiere sacar es si está cabeceando. Entonces está bastante bien controlado y es en un escenario simulado porque nadie va a poder hacerlo en un escenario real porque pues, las vidas están de por medio. Y ya para cerrar, ¿qué es lo que sigue? Bueno, casi todos estos proyectos de los que he hablado están pensados a una población particular, que son sujetos jóvenes sin problemas de movilidad, pero algunos de ellos sí requieren llevarlos hacia un dominio muy específico. Por ejemplo, adultos mayores cambia totalmente la parametrización de los modelos. Entonces, eh, no siempre los avances van hacia generación de modelos generalizables, algunos tienden más a la parte de modelos personalizados y más aún todavía si lo vas a llevar hacia pacientes, hacia la parte clínica, bueno, hay que tener especial cuidado. Aquí en el departamento hay gente que trabaja con niños con TDA, hay otros colegas que están trabajando con otro tipo de pacientes, entonces esto todavía lo hace más complicado, ¿no? Llevarlo de personas sanas, modelos generales, hacia pacientes, ¿no? Y también otra parte importante es que nosotros trabajamos en métodos que deberían de poder adaptarse al avance de la tecnología. Hoy en día, pues, tenemos datos de múltiples sensores como smartwatches, que ya están muy bien adoptados por la sociedad, los celulares. Yo todavía no veo que vaya a cambiar de esta forma,
celulares siempre lo traemos, ya trae sensores. Hay tenis que ya traen tecnología aquí incorporada, están las Activity Trackers, esta salió del mercado, pero la idea es que los Google Glasses o cualquier otro tipo de dispositivo vuelva en algún momento. Salió de forma prematura, creo yo, se calentaban mucho, la batería no duraba, problemas de privacidad, pero en algún momento van a volver. Entonces, sensores van a venir nuevos, entonces todos los avances que se hagan tienen que ser, no tienen que ser independientemente del hardware que se tiene en ese momento.